Hace solo unos meses, el jugador que Florentino quería, su galáctico, el más desequilibrante del mundo, Olise, empujaba así a Cucurella. Pura desesperación. El 31 de enero de este año pasaba esto. Adama Traoré, la bestia, agarraba del pelo a Cucu y lo tiraba al suelo. No era una broma, era frustración. La desesperación de volverse loco por jugar contra un lateral incómodo, pesado, que te desquicia mentalmente, capaz de hacer hasta casi llorar a Lamine Yamal. Pero esto no es ni mucho menos lo más increíble del nuevo jugador del Real Madrid, porque la realidad siempre estuvo delante de nuestros ojos. Futbolista con el que te gustaría jugar algún día. Mbappé, güey. Hasta en estos días celebraba como él, mientras todos pensaban que estaba jugando. Atleti y Barça, que son los que te quieren. Pasa palabra. Él ya sabía perfectamente dónde quería acabar y al final Mourinho consiguió a ese guerrero que le enamoró por algo muy concreto para esa posición de lateral izquierdo, cuando absolutamente nadie se lo esperaba. Porque sí, Cucurella es exactamente eso, un soldado, una pared, un futbolista diseñado para frustrarte. El propio Olise no es que solo acabase su partido contra él, hundido por completo, es que hasta afirmó que sin ningún tipo de dudas Marc había sido el defensor más complicado al que se había enfrentado. En ese encuentro su equipo, el Bayern, había ganado fácil 3-1, pero Olise había sufrido como no sufrió contra Carreras y quizás fue ahí cuando el Real Madrid detectó que necesitaba cambiar algo, porque estaba claro que Mourinho lo sabía desde mucho antes. Justo 3 días antes de esa pelea entre Cucurella y Adama, el Real Madrid el 28 de enero jugó en Lisboa contra el Benfica de Mourinho y el peligro portugués apareció constantemente por el mismo sitio, la banda izquierda, una zona donde el Real Madrid se rompía continuamente, Carreras dudando, el equipo partido, con los espacios apareciendo, y Mou entendió algo muy rápido, que su nuevo equipo necesitaba mucho más que un lateral ofensivo, necesitaba un competidor enfermizo, y aquí es donde empieza la parte más interesante de toda esta historia. Todo el mundo conoce el pelo de Cucurella, es literalmente su marca personal, y hace tiempo explicó por qué decidió llevarlo así. Su madre adoraba esos rizos y cuando él era pequeño le permitía a ella detectar dónde estaba en el campo. La historia me enganchó, así que cuando seguí leyendo esa entrevista me encontré con algo muchísimo más importante, algo que explica perfectamente por qué juega, cómo juega. Marc decía que de pequeño podía hacer un partidazo espectacular, meter goles, ser el mejor en el campo, y aún así al entrar en el coche con su padre después del partido pasaba siempre algo inevitable. Su padre no le hablaba del gol que había marcado, le hablaba de los 2 o 3 pases que había fallado. 2 pases, solo 2, y de repente ahí comprendes algo, que Cucurella juega como alguien que odia equivocarse, como alguien entrenado psicológicamente para no desconectar jamás. Por eso rara vez pierde una salida de balón, por eso siempre parece bien colocado, por eso nunca abandona una jugada, no juega como un lateral creativo típico, juega como un superviviente, y eso es lo que obsesionó a Mourinho. En Barcelona están dolidos porque Cucurella está, para ellos, formado enteramente en la Masía, pero lo que poca gente sabe es que su cuna fue el Español, fue ahí donde empezó a aprender a ser un guerrero. El Real Madrid llevaba demasiado tiempo construido para atacar y muy poco preparado para sobrevivir. Con Vinicius, con Mbappé y Bellingham arriba, el Madrid ya tiene talento de sobra. En ese ataque lo que necesitaba era otra cosa: orden, agresividad, fiabilidad competitiva, un futbolista capaz de sostener el sistema, mientras las estrellas destruyen partidos arriba. Pero aquí, llegados a este punto, aparece la gran paradoja de este jugador, y para entenderla primero debéis escuchar esto de aquí. Es un chaval que ese no entra en ninguna de esa medición. Es futbolista, es listo, elige bien. Son las palabras de Mendilibar, entrenador del Eibar. Después de un Eibar 3, Real Madrid 0, en 2018, hablaba de Cucurella, que jugaba para él en una frase que define toda su carrera, que detrás de Cucurella, detrás de su espontaneidad, detrás de cuando mucha gente piensa que triunfa por su físico, que también realmente es el mejor lateral izquierdo del mundo, por su inteligencia. Él
Rival domina el 1 contra 1 porque detecta antes que nadie dónde va a morir la jugada, porque entiende el caos antes que el rival, porque mentalmente siempre llega primero, y eso se vio esta temporada contra uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta. Lamine Yamal, 0 regates completados contra el Chelsea, o lo que es lo mismo, contra Cucurella, 0, en un fútbol donde todos buscan laterales espectaculares que solo vayan hacia adelante. El Madrid descubrió algo mucho más valioso: un desquiciador profesional, un futbolista hecho para apagar incendios. Pero aquí viene el giro más inesperado de todos, porque Cucurella no solo defiende, de hecho tácticamente es muchísimo más interesante de lo que la gente cree. No es el típico lateral que llega a línea de fondo sin parar y cuelga centros sin sentido. Su especialidad es otra: el pase atrás, la descarga diagonal a la frontal, ese balón tenso también que rompe estructuras defensivas y que deja a los Mbappé, a los Vinicius completamente solos. Y si esto fuese poco, tiene personalidad para aparecer cuando el partido quema. Con Maresca marcó goles decisivos en partidos grandes, en momentos de máxima presión. Cucurella nunca se esconde, y eso también explica por qué Mourinho se obsesionó con él, porque es un jugador como esos Arbeloa, como esos Coentrao, futbolistas incómodos, competidores salvajes, jugadores que convierten el partido en una guerra psicológica. Y quizás lo más interesante de todo es que fuera del campo ocurre lo contrario. Después de esa pelea entre Adama y Cucú, el jugador ya del Real Madrid le trataba así. Sí, ara estic tranquil perquè hi ha una pantalla de per mi. Y es que Marc no es una máquina fría, es natural, espontáneo, gracioso, un tipo al que prácticamente es imposible que te caiga mal. Y esto completa la genialidad de este fichaje: un jugador que compite como si estuviese enfadado con el fútbol, pero que al mismo tiempo le da vida al vestuario. Y después de años fichando promesas que estaban por explotar, parece que Mourinho hizo entender a Florentino finalmente algo: que para volver a dominar Europa necesitas a jugadores como Cucurella, un lateral que tiene una historia brutal detrás y que ya es nuevo jugador del Real Madrid.